Gato Negro, capítulo 1. Nuestra historia familiar. Nunca he dudado de que el día que murió mi madre lo supo mucho antes de que su socio en la empresa de construcción, el señor Callum, viniera a nuestra casa con la terrible noticia. Más temprano ese día se había desmayado y había permanecido inconsciente el tiempo suficiente para aterrorizar a mi hermano Anodul y a mí. Después, me diría que con el espíritu de un gato tan negro como la muerte misma había pasado directamente por su corazón. Cuando hablaba de estas cosas, sus ojos estaban muy abiertos por el asombro, un asombro que casi impidió que mi corazón latiera. Sé que estaba conteniendo la respiración mientras ella hablaba. Mi pecho quería explotar, pero no me atreví a tomar aire y arriesgarme a interrumpirla. Lo vi salir de una sombra en la esquina del techo, donde había animado con ansiosa anticipación. Lo golpeé cuando descendió y vino hacia mí, pero mi mano no lo apartó, y en segundos había hecho su curación, dijo, y luego sus ojos se hicieron pequeños y me contó de un evento similar que su abuela había experimentado con ocasión de la muerte accidental del hermano de su abuela. Se había caído de un caballo y se había golpeado la cabeza contra una roca. El sonido de los cascos de un caballo golpeó su cabeza, y cuando miró hacia arriba, un gato negro saltó por el aire, sus patas dispuestas a atravesarles el pecho. De hecho, se desmayó en el lugar, y cuando despertó, las primeras palabras que salieron de su boca fueron: «Warren se ha ido». Nadie había encontrado su cuerpo todavía, pero todavía sabía que alguien pronto lo haría. Agregó mamá en un susurro profundo, el tipo de susurro que te atraviesa el corazón como el gato negro que describió. Nuestra historia familiar por parte de mi madre estaba llena de ejemplos de personas capaces de ver el futuro, presentir un acontecimiento trágico inminente o leer señales en la naturaleza que predecían la enfermedad o la muerte de alguien. Ella creía que esa era una profecía que se transmitía a través de ella a Nodul y a mí, pero muy probablemente a Nodul porque creía eso tan firmemente. No lo sé, pero sí sé que esa era la razón principal por la que nunca se le podía permitir morir. A menudo por la noche, después de que naciera la pequeña Celeste, mamá se sentaba en la vieja mecedora del abuelo, Jordan. Con ella acomodaba en sus brazos y la mecía hasta que se dormía. Mientras me contaba esas historias familiares, sentía como si estuviera limpiando las telarañas y sacudiendo el polvo del pasado que persistía en cada rincón y grieta. Bajo cada sombra miraba hacia la oscuridad que cubría nuestra casa con un pesado velo de satín y hablaba de ese terrible día en que murió mi papá, y de todos los días de su pasado con un recuerdo tan vivido, como si pudiera mirar hacia atrás, a través de un microscopio para ver el tiempo hasta el más mínimo detalle. No me hablaba tanto a mí como a ella misma y a los espíritus que, según decía, estaban sentados con nosotros, tíos, tías, primas, abuelos, todos uniéndose a nosotros para celebrar lo que ahora me parecía que había sido un velo eterno. Había, en verdad, tanto por qué lamentar. No necesitaba tener el don de la profecía para saber que todavía faltaba mucho por venir antes de que ese velo oscuro se levantara de nuestro hogar y de nuestras vidas. Las súplicas de Nodul llamó a mamá con urgencia resonando en su voz. Me volví para verla, saludándolo con la mano desde los escalones de entrada del porche. Su cabello castaño avellana largo hasta los hombros caía recto a lo largo de sus mejillas. Tenía un pañuelo rojo rábano atado en la frente que según ella protegía de las maldiciones recientes siempre que fueran lanzadas en su dirección. Así que supe que algo la había asustado hoy. Estaba parada allí con la bebé Celeste a su lado, lo cual era bastante inusual. Mamá nunca la sacaba durante el día por miedo a que alguien, incluso desde la distancia en un auto que pasara, pudiera verla y enterarse de que existía. Este secreto había existido desde el momento en que nació la bebé Celeste, hace poco más de 2 años y medio. Hoy era uno de esos días de verano de julio en los que las nubes parecían estar unidas al horizonte, sin que ni una sola brisa de ellas interfiriera con el disco anaranjado del sol y que se deslizaba con gracia sobre el azul helado hacia las montañas del oeste. Estaba de rodillas, podando las malas hierbas del jardín de hierbas. El fragante aroma de tierra y rica humedad llenaba mis fosas nasales. Los gusanos, lubricados y brillantes por la lluvia de la noche, se deslizaban entre mis dedos embarrados. Una brisa me tentó con la promesa de un alivio que aún no se había cumplido. Ya estaba bastante bronceada. El bronceado del granjero, papá solía llamarlo así, porque mis brazos estaban oscuros hasta los bordes de las mangas y mi cuello hasta el cuello solo era evidente cuando estaba desnuda. Mamá dijo, otro paso hacia mí.
y se alejó de la casa para llamarme de nuevo, a través del aire caliente y ondulante que se extendía entre nosotras. La casa parecía brillar y crecer alrededor de ella y de la pequeña Celeste, como si estuviera decidida a impedirles la vista a los paisajes de los coches que iban por la autopista. La casa siempre los protegía, a nosotras también. Mamá lo creía que era tan sagrada como una iglesia. Cualquiera que mirara la casa aceptaría fácilmente que tenía poderes especiales. Era grande y única en esa zona del norte del estado de Nueva York. Una ecléctica casa estilo Reina Ana, con un tejado a 4 aguas, 2 frontones bajos y una torreta en la esquina oeste de la fachada delantera. La habitación de la torreta era una habitación redonda de tamaño considerable, con 2 ventanas que daban al frente. Mamá me dijo que su abuelo la había utilizado a menudo. La habitación con un retiro espiritual personal. Pasaba horas y horas solo en ella, leyendo, simplemente fumando su pipa y contemplando las montañas. Tal vez por esa historia o simplemente porque la habitación era tan privada y estaba oculta en lo más alto de la pequeña escalera que conducía a ella. Lo usaba como un refugio, un lugar secreto también. A veces, por la noche cuando la pequeña Celeste dormía y mamá estaba distraída, podía escabullirse hasta esa habitación de la torreta, donde mamá había puesto todos nuestros espejos excepto los que estaban en las paredes del baño, sobre los lavabos. Allí había muchas antigüedades y cajas con cosas muy viejas. Ella puso todos los espejos allí porque decía que nuestros buenos espíritus familiares los evitaban, especialmente los espejos de cuerpo entero, como el ovalado con un marco dorado y una rosa tallada en la parte superior. A pesar de la alegría eterna que comparten en el otro mundo, no les gusta que les recuerden que están fuera de sus cuerpos. Se han descompuesto en polvo hace mucho tiempo. Lo que ven en sí mismos es más como una imagen capturada en una voluta de humo que gira, explicó. Pensé que tenía sentido. Mientras estábamos en este mundo, nada atraía nuestra atención ni era tan importante como nuestros cuerpos, que no se miraba a menudo del cuerpo durante el día, ya fuera en un escaparate, en un espejo, en cuadros o incluso en los ojos de otra persona, que era más intrigante que uno mismo. Al no tener las oportunidades habituales de hacerlo, me paraba frente al espejo ovalado de la habitación de la torreta. Me desnudaba y contemplaba mi cuerpo de femenino, descubierto ahora sin disfraz, dándome la vuelta para mirarme desde todos los ángulos como si estuviera probándome un vestido nuevo. A menudo sentía como si estuviera mirando a otra persona a través de una ventana y no a mí misma en el espejo. Eso hacía que el espejo me parecía mágico, y eso en sí mismo convertía la habitación de la torreta en un lugar muy especial. No solo guardaba secretos de nuestro pasado en viejos cajones y cajas de cartón, sino que proporcionaba una vía de escape, un lugar donde los sueños no tenían restricciones. Y después de todo, era solo en los sueños donde podía ser quien era. Durante casi 10 años había tenido que negar la existencia de quien y qué veía frente a mí. No tenía ninguna duda de que ninguna noche en mi vida sería tan traumática como la noche en que mamá me llevó al pequeño y viejo cementerio familiar para despedirme de mí mismo en un funeral tan privado que incluso las estrellas se mantuvieran ocultas detrás de las nubes. Allí, en la tumba abierta y recién cavada, con las manos cruzadas sobre el pecho, estaba mi hermano gemelo, Noodle, con mi vestido e incluso mi amuleto, la estrella mística con sus 7 puntas. Ni siquiera me había dado cuenta de que me lo había quitado durante la noche. Los ojos de Noodle estaban tan cerrados que parecían cosidos. Había decepcionado a mamá. La había decepcionado profundamente. Hice que su alma se encogiera. No había protegido a mi hermano gemelo y por lo tanto tenía que ser yo el que fuera enterrado y se fuera. Ella me transformó en Noodle como un mago que agitara una varita mágica y luego le dijo al mundo que me había secuestrado. La comunidad se compadeció de ella, se compadeció de nosotros cuando los equipos de búsqueda encontraron uno de mis zapatos en el bosque y concluyeron que ella tenía razón. Alguien me había secuestrado. Docenas de personas recorrieron la propiedad y se dirigieron a nuestro vecino más cercano, un anciano llamado Gerson Bayer, que vivía solo. No tenía nada que ofrecer, pero como era un vecino solitario, cayó bajo sospecha durante un tiempo. Fue lo suficientemente sabio como para permitir un registro completo de su casa y propiedad, y finalmente la policía lo dejó en paz. Pero mamá predijo que la gente desagradable y estúpida siempre sospecharía de él. Parecía que realmente sentía lástima por él, pero también mencionó que nos ayudó. Pasó una semana y la historia dejó de publicarse en el periódico. De vez en cuando aparecía uno de los patrulleros del sheriff. El detective regresaba y repasaba la historia. Mamá tenía un aspecto terrible, no comía, no hacía nada para resultar atractiva.
Algunas personas, viejos amigos de papá y su expareja, el señor Callum, enviaron flores y dulces con nuestros deseos. El detective se ofreció a ponerse en contacto con cualquier familiar que pudiera ayudarnos, pero mamá le dio las gracias y le dijo que todo iría bien. Él prometió mantenernos al tanto de cualquier novedad. Al principio, cada vez que oía a la gente hablar con tristeza de mí, era como si yo fuera invisible, un fantasma que escuchaba a la gente hablar de ella y de cómo era cuando estaba viva. Mamá decía cosas bonitas sobre mí, cosas que me hacían desear volver y volver a ser aquella chica responsable, brillante e inteligente. Los visitantes que habían venido a simpatizar con ella movían la cabeza y me miraban con tristeza. Apuesto que extrañas mucho a tu hermana, decían. Oh, decían que sola debe estar, ahora que estás completamente tú solo. Mamá estaría de acuerdo en que habíamos sido inseparables. Verdaderos gemelos que podían pensar lo mismo que el uno y el otro. Sus ojos se ponían vidriosos y parecían que no podía respirar más. Los visitantes la inundaban de compasión. Tuve que sentir o limpiarme una lágrima acumulada en la mejilla, porque Noodle, al ser un niño, no mostraba su tristeza tan fácilmente. Sería más duro. Poco a poco, al principio de a un poco, mamá me hizo imitar a Noodle e incluso adoptar sus malos hábitos. Nada le enojaba tanto como mi resistencia o mi fracaso en tal falsificación. Quería complacerla, pero para mí, cada pequeña acción, característica, hábito que se simulaba con un éxito era como otra patada de tierra que arrojaba sobre mi propia tumba. A veces, por la noche me despertaba, sintiéndome como si me estuviera asfixiando. Estaba tan sudando, con el fragante aroma de tierra fría y oscura a mi alrededor. Creí sentirlo en la cara y me acaricié las mejillas frenéticamente antes de acomodarme y tratar de dormir de nuevo. Todas las noches me dormía pensando que tal vez nunca despertaría o que despertaría en una tumba. Solo había una manera de permanecer por encima de eso, de mantenerme fuera de eso, de permanecer viva. Mamá siempre me había amado a Noodle más de lo que me amaba a mí, y ahora con Noodle podía tener todo ese amor para mí misma. Así que trabajé duro para convertirme en mi hermano. Acepté tareas que de mi edad nunca asumiría, como cortar y partir leña, cambiar neumáticos y engrasar cortadoras de césped y otros motores. Reparé el techo de un cobertizo, martillé y cerré, pinté y barnicé. Mis manos desarrollaron muchos callos. Mis antebrazos más gruesos parecían más de un niño que de una niña. Me pavoneaba con un andar masculino, que incluso me tomó por sorpresa cuando me di cuenta de ello. Fueron las sonrisas de satisfacción de mamá las que me hicieron tomar conciencia. Su sonrisa de aprobación contrarrestó y venció cualquier vacilación, cualquier timidez que pudiera tener. Crecí, fuerte y delgada. Permanecí en la escalera en casa y rara vez me enfrenté a chicas de mi edad. Tuve éxito hasta el punto de que incluso soñé con los sueños de Noodle. Vi los espíritus que imaginé que él vería, con primos de su edad que habían tenido muertes trágicas muy similares. Niños pequeños traviesos y traviesos que se burlaban de sus hermanas y, como él, corrían y gritaban por campos de batalla y selvas imaginarias. O veía tíos fuertes con músculos desarrollados a partir del duro trabajo agrícola o de la carpintería. Nuestros delicados espíritus familiares femeninos parecían evitarme de la misma manera que evitaban a Noodle. Era como si fueran real y verdaderamente parte del plan de mamá, o al menos tuvieran miedo de contradecirlo. Desde que tengo memoria, mamá se había comunicado con los espíritus de su familia. Le había prometido a Noodle y a mí que serían capaces de hacer lo mismo. Y aunque nuestro papá sacudió la cabeza y no creía en nada de eso, en realidad no se esforzó demasiado para obligarla a dejar de creer. No tenía ninguna duda de que, de todos modos, no lo habría hecho bajo ninguna circunstancia. Era una parte importante de quién y qué era ella. Le decía a papá que no podía amarla sin amar eso. Incluso cuando era niña, podía ver que él lo sabía y lo aceptaba. Qué grande era su amor, pensé, y como todas las niñas pequeñas, soñé con que encontraría a alguien tan maravilloso como mi padre, que me amara. Sin embargo, me aterrorizaba no ser tan buena y hermosa como mamá, y nunca encontraría a nadie como papá. Mamá siempre pensó que Noodle cruzaría al otro lado, como ella lo llamaba antes que yo, pero Noodle nunca tuvo un interés tan apasionado por nuestros espíritus familiares y el mundo más allá como yo. Eso frustraba a mamá. Ella intentó todo, incluso enseñarle a meditar, pero nada funcionó, así que concluyó que algo maligno se interpondría en el camino de Noodle. Por eso me hizo verdaderamente el guardián de mi hermano, y por eso me molestó tanto cuando murió en el accidente en el arroyo. Se cayó de la gran roca desde que estaba pescando. Yo quería que volviera a casa, pero no lo hizo, así que tuvimos una tira y afloja con su caña. Mamá tenía razón, ¿de verdad fue mi culpa?
No podía morir, no moriría, su espíritu entraría en mí y así sería para siempre y para siempre. Pero mamá, ni yo entendimos lo poderoso que se volvería la mujer en mí. Años después, en mi soledad, no pude contenerla, no pude evitar que surgiera en mí un lugar privado y secreto en el bosque. Me descubrí y me permití respirar como Celeste y fue durante uno de esos episodios que el hijo de nuestro nuevo vecino, Elliot Fletcher, descubrió la verdad y me chantajeó para que tuviera sex con él. Ahora, cuando pienso en eso, cuando me permito recordar esos recuerdos secretos, oigo una voz dentro de mí que me dice que no me chantajearon tanto como me gustaría creer. Quería que me pasara lo que me había pasado. Era una forma de negar en lo que me había convertido y volver a ser quien era yo. La bebé Celeste nació como resultado de todo esto, pero tuve que mantener mi embarazo secreto tanto como pude, sabiendo lo devastada que estaría mamá. Ni siquiera podía decirle a la gente que había visto a Elliot. Se ahogó en ese día que perdió el control en sí mismo mientras cruzaba el arroyo para volver a casa. Sentí pena por su padre, pero era farmacéutico en un pueblo cercano que tuvo que criar tanto a Elliot como a su hermana Betsy después de que su esposa lo abandonara. Betsy era una fuente constante de problemas, promiscuo y salvaje, y ahora que había perdido a su hijo, probablemente nunca sabría que tenía una nieta. Oculté mi embarazo todo el tiempo que pude, y cuando yo no pude hacerlo más, me asusté. La reacción de mamá fue negarlo. Lo mantuvo bien escondido, y su forma de saludar al nacimiento de mi hija fue reclamarme a mí y a ella misma, que mi bebé era una creación milagrosa, una creación espiritual. El regreso de Celeste, así lo llamó, y luego, por mi sorpresa, tiñó el pelo de la bebé para que se pareciera a mí y no tuviera el pelo rojo de Elliot. Todavía no, o tal vez nunca. Ahora, cuando miraba a mi bebé, incluso después de esa distancia, viéndola al lado de mamá, sosteniendo su mano y mirando en mi dirección, me veía a mí misma como una niña pequeña. No podía dejar de creer a veces que mamá tenía razón. Celeste era mi resurrección, mi regreso, mi renacimiento, un verdadero milagro. Tenía mis gestos, mi risa, mi manera de dormir con los labios fruncidos y la mano izquierda apretada contra su mejilla. Todos esos pensamientos, esos recuerdos, esos sentimientos pasaban por mi mente como el arroyo que atravesaba nuestra propiedad, subiendo y bajando, no con la lluvia ni la nieve derretida como el arroyo, sino con las tormentas y los cambios que caían sobre nuestro mundo privado. Hoy era otro día más. Apúrate, ordenó mamá cuando dejé las herramientas del jardín a un lado y comencé a caminar hacia la casa. Se dio la vuelta levantando a Celeste en sus brazos y entró rápidamente en ella, huyendo con ella como si la luz del sol fuera mortal. Troté de vueltas y me quité los zapatos embarrados. Ella estaba esperando en el pasillo. ¿Qué pasa?, pregunté, viendo la urgencia en su rostro. ¿Habías visto alguna maldición flotando a nuestro alrededor, a mi alrededor? Era por eso que quería que entrara rápidamente. No sería la primera vez. Demasiadas veces mientras crecí en la granja e incluso cuando Noodle estaba vivo, el llamado de mamá para nosotros era como una campana de alarma, una alerta para apresurarnos a regresar a la seguridad de nuestro hogar para evitar ser atrapados por una ráfaga de viento frío y oscuro, lo que ella llamaba el aliento helado de la muerte misma. ¿Cómo no íbamos a estremecernos y precipitarnos en su cálido abrazo expectante? La bebé Celeste estaba allí, con el pulgar en la boca mirándome. Por lo general, cuando estaba con mamá, por un tiempo reflejaba los estados de ánimo de mamá y se parecía más a ella que a mí. La señora Paris vendrá enseguida a buscar a Nufen, respondió mamá. Oh, dije, y mis temores se calmaron. Nufen era el nombre que mamá le había dado a su suplemento herbal secreto, que aliviaba a las mujeres de las molestias de la menopausia. Solo sabía que combinaba esas cosas como frambuesa roja, pasionaria, cochos negro, ñame silvestre y algo de agripalma para crear su remedio. Creo que también añadía algunos suplementos vitamínicos. Se lo había dado a la esposa del alcalde, que había oído hablar de él por la señora Sacklin, esposa del granjero de huevos que vivía unas pocas millas al este de nosotros, y ahora aparentemente la señora Paris, que era la esposa de uno de los mayores terratenientes de la cercana Sandburst, había estado hablando con la esposa del alcalde. Durante el último año y medio, mamá había desarrollado una serie de clientes para sus remedios de herbalés e incluso había comenzado a suministrar plantas y productos herbales a una tienda minorista de alimentos saludables en la ciudad más grande de Middletown. Había comenzado este pequeño negocio a través de su amiga Mi Boward, la dueña de una joyería patrimonial y una tienda de gemas espirituales donde nos había comprado a Noodle y a mí unos amuletos.
Nos mantuvo ocupados a mí, en particular, cultivando y haciendo crecer sus plantas y hierbas, y ayudándola a moler mezclar los ingredientes. Sin embargo, mamá no solo vendía esos remedios a base de hierbas, ofrecía a los clientes a quienes ella llamaba sus clientes instrucciones sobre cómo meditar y sintonizarse con una cohesión pacífica con el mundo espiritual de la naturaleza. Cada vez más gente parecía interesarse por esas cosas y mamá y yo, que generalmente éramos consideradas raras, sino directamente extrañas. Al menos no habíamos vuelto positivos en los ojos de algunas personas. Sé que eso hizo que mamá se sintiera más feliz. Quiero que lleves a la pequeña Celeste a la torreta y la mantengas callada, dijo. Era lo que yo siempre tenía que hacer cuando alguien venía a nuestra casa. Esconder a la pequeña Celeste, mantenerla ocupada para que hiciera poco ruido y no trajera la atención de nadie. Nada era más importante que mantener su existencia en secreto, como si ella misma comprendiera lo importante que era. La pequeña Celeste no lloraba ni se quejaba cuando tenía que esconderla. En todo caso, el hecho de que la llevara a la torreta la divertía, y siempre se mantenía relativamente callada. Contemplaba todos los muebles viejos de las antigüedades como quien contempla amorosamente los iconos religiosos de una iglesia. Estaba segura de que cualquier niño se habría aburrido, pero no para la pequeña Celeste. Su paciencia me sonaba a mamá. Por supuesto, no le sorprendió en absoluto el comportamiento de la pequeña Celeste. Creía que la pequeña Celeste era la verdadera heredera de todos los poderes espirituales de la familia. Algún día será incluso más grande que yo, me había dicho mamá. No te quedes ahí parada haciendo el ridículo, Nodul, me espetó. Ya te lo dije, la mujer viene en camino hacia aquí. Podrías bajar por la entrada en cualquier momento. Apúrate. Está bien, mamá, recogía la pequeña Celeste. La gravedad y la crítica que tenía mamá cuando quería que la pequeña Celeste estuviera escondida me asustaban. Tenía pesadillas en que la pudieran descubrir y luego no la quitarían por una razón u otra. Después de todo, ¿qué clase de gente mantiene un bebé escondido del mundo? ¿De dónde salió el bebé? De todos modos se preguntaban por qué le teñían el cabello. Si expresaba mi miedo al respecto, mamá sacudí la cabeza como si fuera demasiado estúpida para saber algo. ¿No entiendes que nunca dejarían que eso sucediera? Nodul preguntó. Habría pensado que ya lo sabías. Los que estaban en nuestras vidas eran los miembros espirituales de la familia que rondan nuestra granja y nuestra casa, entrando y saliendo, vigilándonos siempre. No le descreí. Había visto la forma en que nos miraba y nos vigilaban, advirtiendo a mamá de las cosas de vez en cuando, la forma en que la pequeña Celeste miraba en dirección a un alma familiar y la forma en que sus ojos hacían pequeños e interesantes. Me convencieron de que ya había cruzado al otro lado. Tal vez mamá tenía razón con respecto a ella. Tal vez ella venía directamente de ellos y no necesitaba cruzar. Nunca se alejó de ellos. El nacimiento simplemente había sido otra puerta en el mundo espiritual para ella, y no como lo fue para el resto de nosotros, una puerta a un lugar inferior, lo que nos obliga a encontrar nuestro propio camino de regreso. Canté y subí las escaleras. La pequeña Celeste me sonrió y apoyó su cabeza en mi hombro. Besé su pequeña frente y le eché el pelo hacia atrás. ¿Cómo es posible que alguien que nos viera juntos no supiera el instante que ella era mi hija? Tal vez mamá tenía miedo de eso, más que de cualquier otra cosa, y por eso hacía muecas cada vez que le demostraba demasiado cariño a la pequeña Celeste. Puedes amarla, pero como un hermano. Amaría a una hermana, como una hermana. Me acordaba constantemente. La pequeña Celeste estaba realmente encerrada en el mundo que mamá había imaginado para nosotros. Me preguntaba, ¿cómo afectaría a la pequeña Celeste estar tan confinada, tan aislada? ¿Cuánto tiempo podría continuar? ¿Cuándo terminaría? ¿O nunca terminaría?